Hola a todos, compañeros. Como dice Ariel Unpierrez, a todos mis compañeros en la bella hispanidad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí que lo miro yo, tiene un programa Geopolítica desde la Argentina y yo lo sigo. Veo que tiene mucho dolor por lo que pasa con lo que él llama los hermanos palestinos y lo sigo. En fin, que aquí estamos, aquí estoy yo en la perfidiosa Albion, como se llamaba antes, seguramente que muchos la siguen llamando en Inglaterra. Estoy muy cerquita de la ciudad de Oxford y les digo que está lloviendo a cántaros, frío, frío, frío. He tenido la calefacción puesta hoy, el día 5 de julio de 2004. Lloviendo y lloviendo, pero bueno, estoy acostumbrada. Y quiero charlar con ustedes sobre las elecciones de ayer. Para los que están interesados, tendrán muchos otros canales y mucha gente que le diga desde un punto de vista oficial tal lo que ha pasado. Pero yo solamente charlar sobre mis eh, opiniones sobre lo que yo creo, una charla, no es nada formal aquí. Bueno, pues ayer fuimos a votar. El voto se hace, tú votas de la forma más antigua, de la que es manual, pero la que mejor funciona mucho mejor que las máquinas esas que tienen en los Estados Unidos, yo creo. Esto es de la forma que se ha hecho siempre, completamente manual. Vas y te dan tienes que presentar tu identificación, tal, y después te dan una papeleta y vas allí al sitio y allí con un bolígrafo que ya está allí pones la cruz y tal. Y, y no hay problemas con eso, no hay problemas. Y se cuentan además enseguida y los resultados enseguida salen. Para las 2 o 3 de la madrugada ya se saben los resultados en realidad. Está todo muy bien organizado en el sentido que eh, tienen, o sea, los votos, hay diferentes sitios donde la gente vota, ¿no? En tu sitio, y después se tienen que llevar todos a un sitio central y está organizadísimo. Traen las cajas brindadas, ¿no? En un coche, después el coche aparca allí y está lleno, o sea, hay 3 o 4 personas de seguridad allí. Entonces viene siempre un joven o una joven, eh, coge la caja y empieza a correr, todos van corriendo porque hay una competición sobre a ver quién cuenta los votos antes, quién es el primero. Bien, y van corriendo y lo llevan a este sitio. Después, allí en esa mesa, hay 3 o 4 personas de seguridad y uno con mucho ritual corta las cintas y tal. Bien. Bueno, pues han ganado los laboristas, el Partido Laborista, y el Partido Conservador, que llevaba desde el año 2010 en el poder, se ha derrumbado completamente, eso ya lo saben, ¿no? Pero antes de empezar a hablar sobre lo que a mí se me ocurre, le voy a dar unas cifras. En primer lugar, el sistema de elección aquí es lo que se llama el First Past the Post System. Y he mirado porque estoy en mi década de los 70 y pico de años que tengo. Y estoy aquí en Inglaterra desde que tenía 18 añitos. Entonces hay muchas cosas que no sé. Entonces digo, ¿cómo se diría en español esto de First Past First? Y lo he mirado y se llama el sistema mayoritario uninominal. Uy, qué difícil. Bien, y esto es lo que tenemos que mirar, porque ese es el sistema que ha tenido siempre Inglaterra y que ha funcionado. Siempre ha habido
otros partidos políticos pequeños que decían que no era justo y tal, pero a través de la historia ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el que tiene más votos es el que gana, pero te explico. Si tú eres un partido político y yo soy otro, ¿no? Y tú tienes 1000 votos, 1000 personas votan por ti y 995 personas votan por mí, tú ganas y tienes el escaño y yo no tengo nada. Nada de segundo, tercero no cuenta. O sea que puedes tener un voto más y llevar el escaño. ¿Eh? Y el que pierde, pues pierde, lo pierde todo. O sea que el que gana, lo gana todo y el que pierde, lo pierde todo. Yo he dado, ahora estoy jubilada, pero he sido profesora durante mucho tiempo de política y de gobierno para estudiantes preuniversitarios, en donde una de las asignaturas es cómo funciona el gobierno y todas estas cosas. Entonces, uno de los ensayos que todos los estudiantes tienen que escribir algo sobre ello es las ventajas y desventajas de este sistema mayoritario, ¿no? Y hay unos a favor y otros en contra, ¿no? En contra son los que creen que un sistema de representación proporcional es mucho mejor porque se representa, por ejemplo, si tú has ganado los 1000 votos y yo tengo 995, no lo pierdo todo, tendría un porcentaje menos, pero en fin, las ventajas siempre se han dicho que eran las siguientes, sobre todo la principal era la siguiente, que los partidos políticos cuando empiezan su campaña electoral tienen que producir y presentar al público un manifiesto, se llama manifiesto, de lo que van a hacer, ¿no? En lo que creen, en lo que van a hacer, tal y cual. Bien, entonces, perdón un momentito, sí, perdón, y entonces se les juzga cuando están en el gobierno si han cumplido sus promesas o no. Pero la ventaja es de que tienen una idea política de lo que quieren hacer y entonces como tienen la mayoría, pues entonces pueden llevar a cabo, si quieren, esas promesas. O sea que pueden, esto es la política por la que hemos sido elegidos y esto es lo que vamos a hacer. Y en contra del sistema de representación proporcional, se dice que de acuerdo es mucho más representativo de los votos, pero sin embargo en el poder tienes a muchísimos partidos representados y entonces siempre están luchando unos con los otros y entonces para llevar a cabo tu política, el partido que ha ganado, que tienes que empezar a tener compromisos y tener cosas con estos otros partidos. O sea que no puedes llevar a cabo todo lo que quieres hacer porque tienes que tener en cuenta los otros partidos, que es una ventaja, pero también puede ser una desventaja porque al final no logras hacer lo que tú quieres hacer. O sea que siempre se hablaba de las ventajas y las desventajas de este sistema, pero ahora parece ser que se le puso en un referéndum aquí al ciudadano británico en 2011 si querían cambiar este sistema. Y más de 3/4 de la gente dijo que no, que preferían este sistema. Si tuviéramos ahora otro referéndum, no creo que ese sería el resultado, pero en 2011 sí que lo fue. La mayoría de la gente, se puede decir que quizás es porque es a lo que estás acostumbrado, ¿no? Y todo lo demás, pues parece un poco complicado. No, hay otros sistemas, por ejemplo, lo que se llama el voto alternativo. Se usa en otros países y se usa también
aquí, me parece que en el norte de Irlanda, sobre todo para elecciones locales. Y entonces tienes una lista, en vez de poner una cruz por el candidato que tú quieres, seleccionas 5. Tu primera opción es este, tu segunda es este, la tercera, la cuarta, la quinta, lo que sea. Diferentes países tienen diferentes opciones. Y después, si la mayoría han votado por si hay una mayoría que ha votado por este candidato como su primera opción, ese gana. Pero si no, entonces el de abajo se elimina. Bueno, es un poquito de un rollo, no me voy a meter en ello, pero a los ingleses les parece demasiado complicado, les parece que esto es a lo que la gente está acostumbrada, pero me parece que ahora va a ir cambiando la cosa. Porque fíjense ustedes, tengo unos datos aquí de la proporción del voto y los escaños. Se necesitan 650 escaños. Bien, parece que el Partido Laborista ha arrasado porque tiene una gran mayoría ahora, pero en realidad los votos, no mucho. Le voy a dar unas cifras. En estas elecciones del día de ayer, el 4 de julio de 2024, han obtenido un 33.8%. 33.8%. Y esto les da, este 33.8% les da 412 escaños. O sea que tienen una mayoría de 174. Les sobran 174, por decirlo así. ¿Sí? O sea que después, en las elecciones de 2019, habían ganado el 32.2%. Miren, hay una diferencia de 1.6%. En el 24, ayer 33.8%, en el 2019 32.2%. Pero sin embargo, en las elecciones de ayer ganaron 211 escaños y en las del 2019 perdieron 60 escaños. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿Verdad? Preguntan ustedes. No solo eso. En el número de votos, ayer tuvieron 9.621.603. 9.621.603. Y en el 2019 tuvieron 10 millones más, 10.269.059, y sin embargo perdieron 60 escaños y había sido, se decía entonces, las peores elecciones para el Partido Laborista desde el año 1935. Tuvieron más votos, pero perdieron 60 escaños en el 19 y ganaron, ahora con menos votos, 211 escaños más. Y en las elecciones del 2017, tenemos elecciones cada 4 o 5 años, ahora me parece que es 5, ahora son 5, antes eran 4, pero esto lo cambió, no sé, no sé, hace muy poco tiempo que se cambió. Había habido elecciones en el 2017, pero hubo unas elecciones extraordinarias en el 2019 por lo de Brexit y los problemas que habían y cuando se cambiaron el primer ministro y todas estas cosas, entonces tuvieron que llamar a elecciones generales. Bueno, pues en el 2017 el Partido Laborista
logró un 40% y perdieron. Ayer ganaron con un 33,8%. ¿Qué les parece a ustedes? Y el Partido Conservador que se desplomó. Y todo depende de lo que pasa con el otro partido. Porque en el 2024, ayer, los conservadores tuvieron un 24% del voto. Y esto les asegura 121 escaños nada más, o sea que perdieron 251. En el 2019 habían obtenido el 43,6%, en el 2017 42,3%. O sea que les voy a... bueno, y otra cosa importante, y es que la participación ha sido una de las más bajas de toda la historia, dicen los comentaristas. Solamente un 57% de la gente fue a votar. O sea que un 43% de la población no votó. O sea que si tomamos todos estos datos en cuenta, el Partido Laborista tiene una supermayoría con solamente el voto del 19% de la población. Aquí vamos a tener problemas. O sea que, miren ustedes, tengo aquí la listita. En los votos para el Partido Laborista, digamos un 34%, y esto les da un 63% de los escaños. El Partido Conservador, con un 24% del voto, tiene un 19% de los escaños. O sea que el Partido Laborista va a tener 412 y el Partido Conservador 121 escaños. El total son 650. Y el Partido Reform, el Partido Reformista, o de Reforma, ha obtenido un 14% de los votos, pero va a tener solamente un 1% de los escaños, que son 4 o 5, se está diciendo ahora, porque todavía quedan, me parece que quedan 1 o 2. Cuando tomé estos datos, me parece que todavía faltaban 2 sitios por contar. Y fíjense ustedes, el Partido Liberal Demócrata ha obtenido un 12% de los votos, o sea, 2 puntos menos que el Partido Reforma. El Reforma son 14%, los liberales un 12%, y sin embargo tienen un 11% de los escaños, o sea que unos 60 y muchos, o quizás incluso 70 escaños. Y el Partido Reforma, que tiene un 14%, no un 12%, tiene solamente un 1%, o sea que 5 escaños. ¿Qué les parece esto? Entonces, aquí vamos a tener muchos problemas. ¿Qué pasó? El Partido Conservador perdió y tenía que perder porque no cumplió nada de lo que prometió. Desde el año 2010 que están en el poder, bueno, tuvieron un partido que estaban junto con los liberales, pero bueno, una de las cosas que siempre prometían, por ejemplo, era el ponerse un poco más fuertes con la inmigración, porque tenemos las barquichuelas estas que vienen todos de Francia, a través del Canal de la Mancha, y todos los días llegan. Bien, ahí, como se pueden imaginar, pues hay problemas y tal.
y siempre decían que lo iban a solucionar, pero nunca lo solucionaron. Con lo de Brexit, el Partido Conservador ganó porque se acuerdan ustedes que Boris Johnson, que no estaba seguro al principio si estaba a favor o en contra, pero después vio cómo iba la cosa y entonces dijo que sí, que a favor de Brexit, ¿no? Y por fin ganó, y ganó en muchos sitios, que habían sitios de trabajadores del norte de Inglaterra, que siempre, toda la vida, ellos y sus padres y sus abuelos habían votado por el Partido Laborista, que era tradicionalmente el Partido de los Trabajadores. Y mucha gente votó por primera vez en su vida por el Partido Conservador solamente porque les había prometido el Partido Conservador que iba a llevar a cabo Brexit. Y en realidad no lo hicieron. Lo hicieron oficialmente, se firmó de acuerdo, está fuera de la Unión Europea, pero después lo dejaron ahí, no siguieron con nada, no tomaron ninguna ventaja de nada. Boris Johnson después se dedicó a la cosa esta del medio ambiente, el net cero, y no hicieron nada. Y no solamente eso, sino que la inmigración, que era una de las razones por lo de Brexit, no quiero ir ahora, esto ya está muy gastado, el asunto de Brexit, pero bueno, no solamente no lo solucionaron, sino aumentó desproporcionalmente. O sea, dejaron, en fin, me parece que se ha cuadriplicado. Entonces la gente se siente traicionada de que no llevaron a cabo todo lo que pudiera haber sido con Brexit, todas estas cosas. Y entonces la gente se sintió muy traicionada y todos sabíamos que iban a perder y que iban a perder en gran escala. Y Rishi Sunak en realidad no tiene carisma alguno. De todas formas, yo cambié mucho de opinión sobre Boris Johnson. Al principio me parecía que era el típico, aristócrata, un poco, un poco raro, pero que hacía gracia y hablaba de una manera y tal. Pero después resultó que en realidad todo era humo aquello. No era una persona que era excéntrica como son los aristócratas ingleses, sino que ahí no tenía principios algunos, podía ir por cualquier sitio y tal. A mí me decepcionó bastante, porque es una persona inteligente, pero no tiene principios, va por donde le parece que puede ganar más, ¿no? Pero después hubo ahí un problema con los cambiando de primer ministro y todo eso. Al final, Rishi Sunak, que en realidad lo apuñaló un poco por la espalda, eso también hay que decirlo. Aunque no te guste Boris Johnson, me parece que de la forma que llegó Rishi Sunak al poder, que nadie votó por él, ni siquiera el partido, llegó ahí de una forma un poco rara. El decir un coup d'état, quizás un golpe de estado es quizás demasiado fuerte, pero no mucho. Y bueno, lo hizo mal como el presidente francés, Macron, que decidió llamar a elecciones creyendo que eso era el momento apropiado, quizás diferentes situaciones, diferentes razones, pero Rishi Sunak pensó que este iba a ser el momento apropiado. Entonces salió allí fuera del número 10 de la casa del primer ministro y empezó una declaración de cómo le había pedido a su majestad el rey el disolver el parlamento, que es como se hace,
y que entonces que íbamos a unas elecciones. El periodo de campaña son generalmente 5 o 6 semanas, nada más. No es 4 años ahí como los Estados Unidos, ¿no? Llevan ahí toda la vida. Pero bueno, y entonces durante la declaración el pobre también no tiene mucha suerte, pues empezó a llover a cántaros, ¿no? Y entonces él allí leyendo y lloviendo. Y había algún comentarista en la televisión que decía, tiene plan, pero, ¿cómo dijo? Tendrá plan, pero ni siquiera tiene un paraguas, porque no se le ocurrió a nadie. Bueno, en fin, que sabíamos que el Partido Conservador iba a perder y sabíamos también que el Partido Laborista iba a ganar, porque por el sistema de elecciones los otros partidos pequeños no pueden ganar, no pueden ganar. Porque puedes tener, por ejemplo, el partido UKIP, que era el que empezó con lo de Brexit hace muchos años. En un momento dado, antes del referéndum, había obtenido más de 4 millones de votos y sin embargo ni un solo representante, ni un solo diputado. Entonces es muy difícil para los partidos pequeños el que logren escaños. Sin embargo, el Partido Reforma ahora parece que va a empezar su dirigente, Nigel Farage, que es el que llevó a cabo todo lo de Brexit, llevaba 25 años hablando de ello. Está muy contento con ello, aunque solamente ha obtenido 4 o 5, no sé, escaños, y él es uno de ellos, o sea que va a ser diputado por primera vez. Pero dice que debido a las dificultades del sistema, él lo que va a tratar de hacer, una de las primeras cosas que va a luchar, por las que va a luchar, es por un sistema diferente, porque esto ahora en estos tiempos ya no funciona. Funcionó antes, pero ahora ya no. Entonces, que esto es un movimiento, esto van a empezar, bueno, empiezan con 4 o 5 escaños, pero irán creciendo. Lo importante es que en el Partido Conservador se han cargado a muchos de las personas que, a ver, Liz Truss, que fue primer ministro después de Boris Johnson, duró, me parece que 2 meses nada más. También la echaron enseguida, pero ella no ha sido elegida, ni siquiera diputada. Tampoco otra, que es Penny Mordaunt, que otra señora, también muy destacada en el Partido Conservador, que se hablaba de que ella podría, o sea, Rishi Sunak, el primer ministro, que ahora, claro, ya dimitiría de ser el líder del Partido Conservador, claro está, y ella era una de las 2 o 3 personas que se decía que podía llegar a ser la líder del dirigente del Partido Conservador. Bien, pues no ha sido elegida, ha perdido su escaño. Hay otros, como el ministro de Defensa, Grant Shapps, que también no ha sido elegido. Un montón de gente. Había uno que a mí me gustaba escucharlo, que se llama Jacobo, ¿no? Jacob Rees-Mogg, que se le llamaba el gentleman del siglo XVIII, una cosa, tenía así como un título, porque es el típico aristócrata, aunque no es aristócrata, pero es de una familia muy pudiente, y hablaba de esa manera, se habla de esa manera, se comporta de esa manera, pero de forma natural, no lo finge, él es como habla y como se mueve. Entonces, sí, por daros una idea, si podéis imaginaros el típico, el típico inglés del sombrero de alta copa, ese es este candidato. Es una persona, a mí me parece que
bastante honesta, o sea, pero, en fin, también perdió su escaño. Muy católico esta persona, tiene 5 hijos y va a misa y todo, pero en fin, no sé lo que pasó ahí. Se hablaba a veces de que él pudiera ser un buen dirigente del Partido Conservador, pero no tomó la oportunidad cuando debió tomarla, la perdió y ahora ya es demasiado tarde para todo eso. Bien, entonces otra cosa o sea que muchos de ellos, altos cargos en el Partido Conservador, perdieron su escaño. En el Partido Laborista, eh, me parece que en encuestas que se hicieron acerca del dirigente, Keir Starmer, que es un Sir, pero bueno, lo de Sir no tiene que impresionar. Un Sir es automáticamente porque era abogado, defensor. Entonces, cuando eres abogado, llegas a un cierto nivel, entonces eres el que hablas en nombre del gobierno de su majestad en un juicio, lo que sea. Entonces, automáticamente eres un sir. ¿Eh? Pero bien, eh, eh, no se portó muy bien con el antiguo dirigente del Partido Laborista, seguramente no sé si habrás oído hablar, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn era un antiguo socialista, de la vieja guardia, de aquellos antiguos socialistas. De la izquierda, no de la izquierda de hoy, que está con las cosas estas de identidad y tal, de los antiguos socialistas cuando todavía se hablaba de clase. Y bueno, tenía aquella cosa también a favor de Palestina, entonces ya saben lo que pasa, esto ya hace años, pero entonces se le acusaba de ser antisemita, todas estas cosas. Bien, pero en su gabinete, no de gobierno, porque él no era el primer ministro, pero el partido de la oposición tiene sus candidatos, o sea, tiene como su gabinete en espera, por así decirlo. Y había puesto a Keir Starmer allí. ¿Eh? Y durante ese tiempo, pues Starmer pues, trataba de ser muy de izquierdas, muy esto y tal. Después, cuando, cuando Jeremy Corbyn, al haber perdido las elecciones, dimitió o lo echaron, en fin, y Starmer llegó a ser el dirigente del Partido Laborista. Entonces abandonó todo aquello de la izquierda y se vino muy, muy, muy a la derecha. No quiero decir que sea de derecha, sino que se vino tan al centro que es otro Tony Blair, por ejemplo. Es muy del estado profundo, es muy a favor en estas dos guerras que tenemos, pues te puedes imaginar, a favor de Ucrania, completamente a favor de Israel, todas estas cosas. O sea que es también una persona sin principios, me parece. Él también cambia. Durante la pandemia aquella que todos sufrimos, ¿se acuerdan que en el año, me parece que era pronto en el 2020, una cosa así, cuando aquello de Black Lives Matter, que la gente se ponía de rodillas, se tenía que arrodillar. No sé si en sus países eso pasó, pero aquí, sobre todo en los Estados Unidos, en Inglaterra, uy, Dios mío, todo el mundo se tenía que arrodillar no sé a qué. Pero bueno, ahí se arrodilla. Bueno, pues ahí tienen a Starmer arrodillado, tal. Pelosi en los Estados Unidos, ahí yo no me acuerdo a qué se arrodillaban. Pero bueno,
O sea que es una persona que no inspira confianza alguna. La gente, a mí me parece que votó por el Partido Laborista porque querían castigar al Partido Conservador porque se lo merecía. Y en realidad, si votabas por un partido pequeño, eh, no ibas a hacer nada. Entonces creo que por eso lo votaron. Pero yo creo que el partido Reforma, que puede llegar a hacer algo, les cuento una anécdota, porque me parece que fue sí, en el 2019, en mi área, aquí donde vivo, había elecciones para el ayuntamiento, municipales. Y entonces yo me presenté eh, para ser candidata por este partido Reforma y me eligieron. Sabía que no iba a ganar porque todavía no estábamos empezando, o sea que... Pero bueno, no me salió bastante mal, salí tercera allí detrás de los conservadores, de los liberales, que son los que siempre ganan aquí, y de los, no sé quién era el segundo, bien. Y después me invitaron a que fuera la candidata para este partido de Reforma, para mi área, cuando tuviéramos elecciones generales. Y bueno, dije que sí, y entonces tuvimos que ir a unas reuniones y tal. Y entonces, aunque me habían dicho si me interesaba, de todas formas teníamos que pasar por una serie de entrevistas y tal, ¿no? Y allí fui, y allí pues un montón de nosotros, de todo el país. Después voy yo y allí había 3 personas, así como si fuera. Es que fue una experiencia bonita, interesante por lo menos. Y entonces había allí 3 personas entrevistándote sobre diferentes cosas de la política, tal y cual, y no sé qué. Y después, eso era lo primero. Lo segundo es que tenías que hacer una presentación ante la cámara de un tópico que ellos te daban que no lo podías haber preparado. O sea, te decían, habla sobre esto y tenías que empezar a hablar. Y tenías que tratar de decirlo de una forma muy concisa, rápido, venga ahí, arrancar y seguir, pero solamente durante 2 minutos. Y en esos 2 minutos te tenías que aprovechar. Así es como a ver si sirves, ¿no? Y efectivamente a mí me dieron el tópico de desempleo. Bien, habla sobre el desempleo, tal. Y allí estaban los 3 señores, pero tú tenías que hablar a la cámara porque quieren mirar a ver cómo se te ve en cámara, todas estas cosas, es todo marketing. Y yo empecé a hablar sobre el desempleo, no sé lo que dije ya, pero en fin. Y después me dijeron, de acuerdo, fin, tal. Y yo me volví y digo, pero es que todavía casi no he empezado, todavía no he llegado a mi conclusión de lo que quiero decir. Y me dijeron, sí, pero ese es el tema, a ver lo que puedes decir en 2000. O sea, la situación es que eh, es como si, o sea, fueras el candidato y alguien te viene de la prensa y te hace una pregunta y tú tienes 1 minuto, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, sonrieron y tal, y salí creyendo que les había gustado dentro de todo, que no había llegado al grano, pero que les había gustado. Efectivamente me escogieron, me eligieron y tal. Pero muy pronto después, con la pandemia y todas estas cosas, vi cómo el partido iba, sobre todo en cuestiones de geopolítica. Tomaban unas decisiones opuestas a las que yo tengo. Y las que yo tengo, pues, son opiniones a las que he llegado, que son las conclusiones de mi razonamiento, ¿no? O sea, no es que sean la premisa de mi argumento, pero he pensado sobre ellas y he llegado a esa conclusión.
y las tengo que llamar opiniones porque son lo que son, no son datos empíricos probados o probables, pero son cuestiones que yo las veo muy claramente y entonces no puedo, tal, y entonces les dije que no estaba interesada ya. Me pidieron, pero les dije, no, vamos en geopolítica, que es precisamente lo importante ahora, vamos por diferentes caminos y tal. Y bueno, he visto que el candidato de Reforma no ha ganado aquí, ha ganado la chica de siempre, que es del Partido Liberal Demócrata. Yo la conocía, esta chica, cuando estaba preparándose para aquellas primeras elecciones, cuando ganó, que fue, me parece que en 2017. Y la conocí, ella era profesora, y la conocí como una chica muy amable, muy normal, muy natural y tal, pero ganó, llegó al poder y cambió completamente. Empezó a sentirse, bueno, lo que hace el estar ante cámaras y el estar, o sea, lo que hace el poder, ¿no? Y durante esos 4 años de la lucha de Brexit, la gente había votado y el salir de la Unión Europea ganó. Bien, a la gente se le había prometido que se cumpliría, ¿no?, lo que la gente decidiera. Y sin embargo, después, inmediatamente después, el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata estaban completamente en contra, y muchos de los conservadores también. Y entonces querían tener otro referéndum, y otros partidos decían que ni siquiera otro referéndum, que se tenía. O sea, completamente en contra del resultado del referéndum. Y uno de los partidos más extremistas con esto de no aceptar el referéndum era este Partido Liberal Demócrata, que generalmente era un partido de centro, ¿no? Y aquí estaba esta chica, que es mi diputada, siempre diciendo en contra de Brexit. A mí me decepcionó mucho. Pero después se le dio muchas alas en la prensa y tal, y decía que... Después empezó a decir que era lesbiana, y después dijo que ya no, que era en realidad pansexual. No sé lo que eso quiere decir. Me parece que quiere decir que sientes atracción por lo que sea. No sé, puede ser cualquier cosa. Esta taza, yo qué sé. En fin, que se tomó todo esto, cambió. Y en algunos casos yo le había oído decir que era de procedencia libanesa, de Líbano, y otras veces que era de procedencia de Palestina. Entonces yo un día le mandé un email diciendo a ver qué es el Líbano o Palestina y tal. Pero ahora, con la guerra de Gaza, parece ser que es efectivamente de procedencia palestina, y que tiene a familiares, no sé por qué les cuento esto, pero bueno, para decirle cómo me decepcionó, y es la que ganó en mi área. Y entonces, efectivamente que es de procedencia palestina, porque en un momento salió y dijo que tenía familia en Gaza. Y yo le mandé otro email diciéndole qué es lo que estaba haciendo, si estaba haciendo algo en el Parlamento, para nada, nunca, que estaba haciendo todo lo posible, uno de esos emails de contestación que te escribe la secretaria o la asistente, nada, automáticos casi. Me parece raro que nunca se le oyó decir nada, ni quejarse, ni nada en el Parlamento a favor de los palestinos. Todo el mundo está a favor del otro bando, pero ella, de procedencia palestina, con familiares en Palestina, nada, no se le oye.
Entonces, para mí, si no puedes defender a tus familiares que están en Gaza, ¿cómo me vas a defender a mí y mis intereses? O sea que no, pero la gente, la mayoría de la gente no mira ni, ni se para a investigar o a estudiar estas cosas y la gente va a votar a veces. Claro que se dice, bueno, la gente está ocupada, la gente tiene problemas, la gente tienes que ir a trabajar todos los días, llegas a casa, tienes que hacer esto y tal, pero a mí eso no me parece suficiente. A mí me parece que si tienes un voto, que es de la única forma, la única vez que se te pide tu opinión, cada 4 o 5 años o 6, ¿eh? Es lo único que puedes hacer. Me parece que debes interesarte por lo que pasa. Bueno, pero en fin, no. Y bueno, aquí estamos. En el partido Reforma, pues yo creo que irá a más, pero no sé lo que pasará. Pero aquí estamos, o sea que hemos cambiado de primer ministro y hemos cambiado de partido, pero son los dos, es como el unipartido, ¿no? Son los dos exactamente iguales. El problema del Partido Conservador ha sido que ha sido muy cobarde. En vez de ser un partido conservador, si eres conservador quieres conservar algo, se fue completamente hacia todo lo de woke y todas esas cosas. Entonces, pues ahí no, era como todos estos partidos que son todos iguales. Entonces, se ha desplomado. Me parece que el partido político más antiguo en Europa fue formado en el siglo XIX, en 1830, me parece una cosa así. Por ahí han pasado como dirigentes y primeros ministros muchos estadistas. El Partido Laborista fue creado en el año 1900. Bueno, pues ahí estamos. No va a cambiar mucho, van a seguir los amigos seguirán siendo los mismos amigos y los enemigos los mismos enemigos. Y aquí estamos. Bueno, eso era lo que quería comentar, que no ha sido nada, pero en fin, por charlar un poco. Ayuden a mi canal un poquito y denme ahí un like o suscríbanse o compartan, por favor. Muchas gracias. Adiós.